bajo el tema La irresistible gracia de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. El libro de Éxodo, esta palabra Éxodo significa salida. La palabra dice que entraron 70 personas en Egipto. Usted recordará que el libro de Génesis concluye diciendo que Dios había bendecido a Jacob, a José en Egipto, que a pesar de la opresión, de que lo habían vendido, de que había caído como sirviente doméstico en una casa y de ahí cayó preso, porque Dios lo levantó y lo puso como el segundo hombre de más importancia en Egipto. También usted recordará que dice Génesis que José mandó a buscar a su familia y vino Jacob con el resto de sus hermanos y sus hijos y se establecieron en la tierra de Egipto. Dice la Biblia que Faraón le dio la tierra de Gosén y lo que está diciendo Éxodo hoy es que vivieron en aquella tierra durante muchos años y que entraron 70 personas y que murió José y toda aquella generación. Cuando encontramos otros relatos bíblicos nos dicen que ese tiempo que pasó desde que José entró a Egipto hasta que, como dice acá, murió toda aquella generación y los eventos que se narran a continuación, pasaron 430 años. El verso 7 continúa diciendo: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Dice la palabra de Dios que Faraón temió al ver la gran multiplicación que había ocurrido en el pueblo de Israel, y entonces de ser ciudadanos los volvieron esclavos y empezaron a oprimirlos, dice la Biblia. Pero mientras los oprimían pasó algo. Dice la Biblia que en el verso 12 que tanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Este efecto de la gracia de Dios no ha cambiado. Muchas veces podemos lamentarnos y ver la opresión del enemigo. Y tal vez empezamos a lamentarnos por la opresión del enemigo. Pero debemos ser sabios y ver la otra parte. Dice acá, tanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban. Es tiempo de empezar a contar las multiplicaciones, las bendiciones de Dios, a pesar de las dificultades.
Es normal muchas veces que cuando llega la multiplicación el enemigo se irrita, porque quiero que sepas que el enemigo no quiere la prosperidad, la paz de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que ser muy sabios, porque lo único que podrá tener Satanás contra nosotros es si nosotros dejamos puerta abierta. La Biblia dice que el ladrón vino para robar, para matar y destruir, pero Satanás no es más que eso, un ladrón. Y el ladrón entra cuando nosotros le dejamos una puerta abierta. Cuando cometemos un pecado y no lo confesamos, porque entonces ese primer pecado se convierte en una fortaleza. Es decir, el ladrón no solo ya entra y sale cuando uno comete un pecado, sino que si tú no confrontas ese pecado y le dices al ladrón, sal de mi casa, esta es mi casa, te sales y aquí tú no tienes parte. Y tú confiesas, es como en la vida física. Cuando un ladrón entra, tú vas a la policía y pones una querella, una denuncia. Así en el mundo espiritual, cuando si el ladrón un día entró y tú pecaste en algo, tú confiesas, tú vas donde Dios y hablas y confiesas y dices, yo reconozco que he hecho tal cosa. Y cuando tú confiesas el pecado, aleluya, los recursos de Dios se ponen a tu disposición, así como en el mundo físico la policía va y dice qué es lo que pasa. Y hay investigadores que se ponen a tu oficio, a tu disposición. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Cuando tratamos el pecado a la manera de Dios, no a la de nosotros, porque a veces pecamos. Ya yo le pedí perdón a Dios, ya yo no le tengo que informar a la iglesia ni decirle nada al pastor. Me quedo 2 días calladito y sigo como si nada pasó, participando, ministrando en el templo y en el servicio a Dios. No. Cuando tú manejas las cosas mal, a tu manera, y entonces no confesaste. Y ese pecado, dice la palabra de Dios, que el mal cuando entra y se enquista, dice que el enemigo va y busca 7 peores. Porque tú no trataste bien con ese pecado. No lidiaste con eso. Y eso se constituye en una fortaleza. Y esto es muy diferente a cuando uno procede con limpieza de mano y de corazón, porque a veces entre los hombres procedemos como si fuéramos limpios, pero Dios ve nuestro corazón. Y entonces, como dicen en los campos, la ley de Dios no coge trampa. Y entonces no podemos ser tramposos con Dios. Dice la palabra de Dios que la opresión de Egipto hacia Israel lo que hizo fue que lo multiplicó. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa a Abraham de que los iba a multiplicar. Dios te dio esa misma promesa a ti. Aleluya. La Biblia dice, decid al justo que le irá bien. Así que si tú no te estás multiplicando, si no está operando el principio de la multiplicación y la bendición de Dios que le dio a Abraham, que le dio a Isaac, que le dio a Jacob, que le dio a Adán en el huerto del Edén, que te dio a ti y a mí, porque Jesús murió en la cruz y ganó, aleluya, tu paz, tu tranquilidad en la cruz, aún en medio de la dificultad. Si tú no estás viendo eso, porque tú puedes un momento tener una aflicción, pero cuando tú ves que tú como que no sales de una aflicción, cuando tú ves como que las cosas, como que un paso adelante y 2 hacia atrás, como que uno tiene que revisarse. Porque aquí lo que dice es que en medio de la aflicción, Dios pone la gracia de la multiplicación. Aleluya. Satanás te quita 1 y Dios te da 10. Y si Dios permite que Satanás te quite 1, es para fortalecerte en alguna área. Usted recordará que cuando Josué confrontó al pueblo de Israel, le dijo, si bien les parece servir a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río, pues parece
que Israel no solo se corrompió en el desierto, sino que también en Egipto, muchos de ellos al crecer tanto, se corrompieron y empezaron a adorar a los dioses de los egipcios. Habían pasado 400 años y ellos pasaron de 70 personas a un ejército que dice la Biblia habían 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de una población de más de 1,000,000 de personas. Aleluya. Esa fue la bondad de Dios con ellos. Pero dice la Biblia que ellos empezaron a aprender las costumbres de los egipcios y empezaron a honrar a dioses extraños y se olvidaron del Dios que lo llevó allí. Así que la esclavitud sirvió para también, y esto sirve de advertencia para nosotros. Vemos el caso de Salomón. Salomón no estaba en Egipto, él estaba en Israel, pero dice la Biblia que sus mujeres trajeron las costumbres paganas hasta Israel. Entonces, nosotros hoy no estamos en Egipto, no estamos en Israel, pero tenemos las mismas acechanzas. Y la palabra de Dios dice, el que aportillare vallado, la serpiente le morderá. Tenemos que saber que todo pecado significa que se le ha abierto una puerta al maligno. Y en el caso de Israel, ellos empezaron a servir a dioses ajenos allá en Egipto y la serpiente empezó a morderlo. Pero dice la Biblia que ellos clamaron a Dios y Dios les respondió. Sin importar cuál sea la situación en la que te encuentres, te invito a que al igual que hicieron los hijos de Israel, clamemos, porque Dios es fiel. Dios dice que en medio de la dificultad, la promesa de multiplicación siguió fluyendo en ellos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Oramos y reconocemos que nuestra esperanza y nuestra fe en ti han menguado por las aflicciones y adversidades que hemos atravesado. Pero tú eres fiel, Dios, y tus promesas me dan fuerzas nuevas. Sé que cada etapa de mi vida forma parte de un proceso en el que todo obra para bien. Aprenderé a confiar en ti y en tu palabra, porque es lumbrera para mis pies. Te ruego, Señor, que estas palabras nos ayuden a ser fieles, a no contaminarnos. Y si pecamos, confesar nuestras faltas y apartarnos para que el enemigo no haya lugar en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén.